Bienvenidos a Café de Innovación, el lugar donde las ideas se encuentran con el futuro. Durante esta hora exploraremos las últimas tendencias y conectaremos con líderes creativos que están transformando el mundo. Pero la innovación no se queda aquí. Síguenos en redes sociales, visita nuestra web, suscríbete en YouTube y únete a nuestro grupo de WhatsApp. Juntos continuaremos creciendo mediante la innovación. Café de Innovación, donde las ideas toman vuelo. Únete a nosotros para descubrir, crear y transformar. Pues muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de este Café de Innovación. Hoy vamos a platicar de un tema complicado, de moda, pero que es muy importante que todos sepamos de qué es de lo que estamos hablando. Y pues, Oscar, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Ricardo, gusto saludarte nuevamente. Muchísimas gracias por invitarme a este programa. Igualmente, fíjate que bueno, ¿qué les digo? La verdad es que normalmente comento algo, pero en especial en este programa no quiero adelantar nada porque quiero dejar ese factor sorpresa de lo que está sucediendo con algo que a mí me parece que es del diario, pero es algo que no nos percatamos la mayoría y eso puede resultar bien delicado. Oscar, cuéntanos un poquito cómo llegas a estos temas de innovación, cómo llegas a este punto y ya después nos cuentas de la médula del programa, por favor. Con todo gusto, Ricardo. Pues mira, hace más o menos 24 años empecé a trabajar con redes de voz, datos y video. Tuve la oportunidad de participar en los primeros proyectos de, de Triple Play, o lo que hoy encontramos en todas las casas, ¿no? Que nos llega con la fibra óptica y todo eso. Y eso me llevó mucho al mundo de la telefonía. Y empecé a trabajar con empresas en Estados Unidos, empresas que se dedicaban a traer tráfico de larga distancia por Internet a México. Y uno de los problemas que tenían ellos era el robo de llamadas. O sea, había otras empresas que se dedicaban a robarles llamadas con el fin de no pagar las tarifas que se cobraban, pues, entre los carriers establecidos. Entonces, fue un acercamiento que tuve al fraude y siempre tuve la curiosidad de entender de dónde se originaba el crimen en las redes telefónicas, porque al final de cuentas, pues, era uno de los crímenes digitales que mucha gente, te puedo decir, y los conozco personalmente, construyeron fortunas personales robando tráfico telefónico. Y te digo porque en otros países íbamos a las expos y los saludábamos ahí y su modelo de negocio se trataba de eso. Al analizar eso nos dimos cuenta que después el problema estaba en las empresas. Cuando salió la telefonía sobre IP, que fue la convergencia de Internet con telefonía tradicional, pues las empresas empezaron a poner sistemas y los ponían sin absolutamente ninguna seguridad. Y ya existía el hackeo, entonces en lugar de hackear su computadora o su página web o su base de datos, se metían al conmutador y hackeaban para robar llamadas. Es decir, exactamente lo mismo como si yo ahorita me metiera a tu casa que dejaste abierta, levantara el teléfono para hablarle a un amigo en Bolivia, ¿no? Entonces, ¿quién lo va a pagar? Pues Ricardo. Entonces empezamos a trabajar con empresas, a ayudarles a prevenir ese tipo de fraude en la empresa y aprendiendo más, entendiendo cómo funcionaba, nos dimos cuenta que después la vulnerabilidad migró hacia las personas cuando el celular empezó a llegar a todo el mundo con las aplicaciones, con el smartphone y el hecho de que se hizo muy barato hablar por teléfono. Si te recuerdas, algunos se acordarán, la telefonía celular era cara, se abarató, se democratizó el acceso, hoy puedes comprar un chip en cualquier tienda de conveniencia por menos de 150 pesos, algunos mucho más baratos. ¿Y qué hace eso? Pues que le da las herramientas a las personas que se dedican al crimen digital
a estar hablando para defraudar, engañar, estafar, extorsionar y todas las variantes que se le parezcan con el objetivo de aprovecharse de que las personas pues creen en lo que escuchan, ¿no? Esa es la historia en resumidas cuentas, Ricardo. Bueno, Oscar resumió como 40 o 50 líneas de su historia y su desarrollo en todo esto. Y para los que a lo mejor hacer un poquito de contexto, Oscar, originalmente pues, la comunicación era teléfono a teléfono, había unos cables de cobre, ¿no? Que había por ahí en aquel tiempo. Después empezó a haber comunicación vía internet y entonces ya la voz no viajaba por ese cable de cobre, sino que empezó a digitalizarse y entonces ya podía viajar por el cable de cobre, pero también podía viajar por fibra óptica, podía viajar por el aire con una señal de televisión. Y entonces se empezó a hacer una maraña y una convergencia de muchas cosas en este tema de comunicaciones. Y yo quisiera preguntarles, pregunta de reflexión, coméntenos los que nos están acompañando en Facebook, en LinkedIn, en YouTube o directo en Zoom, si alguna vez se les hubiera ocurrido que alguien les podía robar una llamada. Digo, más allá de esta parte del espionaje y de que interviene en tu línea y eso que vemos en las películas, algo tan simple como robarte una llamada, comenten, o sea, ¿realmente ustedes se les podría haber ocurrido que alguien podría entrar a robarte una llamada? Son cosas, Oscar, a las que me parece que todos estamos expuestos, por un lado, pero por otro lado son de estos temas que desconocemos y al desconocerlo, pues no te proteges. Y al no protegerte, entonces te vuelves vulnerable y esto puede funcionar desde algo pequeño hasta algo muy grande. Empresas muy grandes podrían tener pérdidas bien fuertes de dinero o a lo mejor de estrategia. Imagínate que alguien puede empezar a escuchar tus conversaciones, puede tener temas de este tipo, pues acaba siendo bien delicado, ¿no? Sí, hay una gama, como en todo lo digital, una gama muy importante de posibilidades por las que te puede resultar nocivo no proteger lo que utilizas, ¿no? Eh, no quisiera confundir a la audiencia con toda esta gama, pero vamos a tratar de simplificar para ponernos en el contexto de lo que es seguridad telefónica, porque sí es muy importante que entendamos bien qué es seguridad telefónica, pues para saber en qué conviene protegernos, ¿no? Y sobre todo en qué nivel nos conviene protegernos. Una empresa, la que tú quieras, tiene un conmutador. ¿Qué es el conmutador? Es el sistema que pones para que cuando alguien te marque, digas, gracias por llamar a la empresa 123. Si quiere hablar con ventas, marque 1. Si quiere hablar con soporte, marque 2. Eso es un conmutador. Y ese concepto tan simple en las empresas grandes, pues se vuelve bien complejo. Seguramente alguna vez han hablado a un banco a comprar un ticket, entonces pasas menú tras menú tras menú, respuestas automatizadas. Bueno, es el mismo concepto. Ahí ese equipo como tal es tan vulnerable o tan sujeto de protección como cualquier otro servidor que tengas o con cualquier servicio digital que tengas en la nube o en tu oficina, ¿no? Entonces, como cajita, tiene sus detalles y lo tienes que proteger. La ironía o lo curioso de la telefonía es que el verdadero riesgo, el riesgo más fuerte, es el que se da cuando suena el teléfono o cuando suena este teléfono, ¿no? O sea, celular o fijo, ahí es donde se da el riesgo. Y ahí entramos en los terrenos de la ingeniería social. Pero voy a dejar ese tema al final porque es finalmente lo que nos va a ocupar la gran mayoría de consejos y todo eso. Pero cuando tú tienes una empresa y contratas tus líneas para que tus clientes te hablen, tú tienes una capacidad limitada, es decir, ¿cuántas llamadas pudiera yo recibir en este celular? Tal vez dos, la que esté hablando y una que me quiera entrar, ¿no? Eso significa que tienes dos líneas. En una empresa, antes contratabas 5 líneas con Telmex, hay quien contrata 30, 60, 70. Bueno, el otro nivel de peligro para las empresas es que esas líneas se saturan con tráfico no solicitado, lo que llamamos el spam telefónico. ¿Y qué está pasando con el spam? Que las empresas, en su afán de vender, pues te bombardean con llamadas todo el tiempo. Hay una crisis de spam en todo el mundo, no nada más en México, en donde esas líneas
se saturan porque reciben llamadas no deseadas. Y eso afecta a la empresa porque ya no recibes las llamadas de los clientes que sí quieren hablar contigo. Y si tienes centros de contacto de atención en donde tú mides tu desempeño por cuántas llamadas y cuánto vendiste, cuánto cobraste, pues es un problema, ¿no? Entonces tienes que proteger tus líneas. Entonces ya tienes que proteger la caja para que no te hackeen la caja. Luego tienes que proteger las líneas para que no te las saturen. Hay casos, en México no son tan comunes, pero en otros países sí, en donde te saturan las líneas para después hackearte otro sistema. Y al saturarte las líneas, te evitan que la gente se queje y se den cuenta de que los están hackeando. Ha habido cantidad de casos así en donde les llega ransomware y les encriptan todos los sistemas, les secuestran los sistemas, ¿no? Entonces, ese es el segundo eh, nivel en el que te tienes que proteger. Y luego ya en las llamadas como tal, eso que te hablan y en donde el caller ID que ves o el número que aparece en tu teléfono, pues carece absolutamente de toda confianza, porque en las redes telefónicas se enmascaran con fines, entre comillas, legales los números y se enmascaran con fines claramente ilegales para suplantar la identidad de las empresas con las que tú tienes un lazo de confianza. Bancos, tiendas departamentales, tu familia, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, al aprovecharse de eso, está el riesgo de toparte en el otro lado del teléfono con un verdadero criminal que te quiere extorsionar o que te quiere estafar. Entonces, esas son como que los niveles de seguridad telefónica en los que tienes que entender. Nosotros, en nuestra experiencia de los últimos 15, 16 años, trabajamos en todos esos niveles. Hoy con VoiceEC nos concentramos en el nivel de ingeniería social en el que no te caigan estas llamadas. Tenemos algunos clientes de los otros niveles todavía, pero nuestro foco está en cuidar a las personas y lo que representan para sus empresas, ¿no? Entonces, esos son los campos. A ver si luego les publico ahí en redes para que me vayas a compartir, Ricardo, justamente un diagramita que nos ayuda a recordar esos niveles, pero es como que la pirámide de las amenazas telefónicas. Pero fíjate que acabas de decir algo muy importante y hasta me quedé pensando, y lo ligo con este comentario de Enrique. Dice, quizá nunca lo comprobamos, pero la facturación podría ser una evidencia oscura. La pregunta sería, ¿quién utilizó el teléfono y habló a África? Pero si tú dijiste algo de enmascaran los números, ¿no? Sí. Y este enmascarar los números es que es un número, literal, es un número que no es el real, lo que tú ves es la máscara del número, que es otro número. Entonces, a lo mejor ni siquiera te puedes dar cuenta de este tipo de cosas, lo cual resulta pues todavía más riesgoso porque pues, estás disfrazando cosas, ¿no? Sí. Y en el mundo digital es bien delicado. Déjenme compartirles una pregunta aquí para que nos comenten. ¿Cuál es el nivel actual de exposición a riesgo de fraude digital y suplantación? Justo esto que estabas comentando, Oscar, y yo incluso me iría un paso más atrás. A veces no nos queda claro qué renglones hay de riesgo digital y cómo podría ser una suplantación. Digo, me parece que un ejemplo muy simple es cuando de repente te pone un amigo, oye, me hackearon, están pidiendo, me copiaron fotos de mi Facebook y están pidiendo mi información y no soy yo. Ahí, bueno, pues a lo mejor lo puedes ver, pero con una llamada telefónica, ¿cómo te enteras? Me parece que es complicado el poderlo manejar. Es complicado en todas las opciones que puedes ver en la computadora. O sea, las capacidades que tiene cualquier persona común y corriente de hacerse parecer como alguien más o como algo más, una empresa, es facilísimo. O sea, las cosas en las herramientas de diseño, de edición de fotos, de ediciones de voz, de armado de menús de voz, todo eso están accesibles en el Internet, afortunadamente para muchas cosas buenas, pero desafortunadamente para muchas cosas malas también. Entonces, nada más quisiera recuperar el comentario de Enrique respecto a la facturación, la evidencia. En las grandes empresas es impresionante la cantidad de tráfico que, por ejemplo, en nuestro caso con VoiceEC,
les descubrimos y les eliminamos cuando llegamos y hacemos una auditoría para entender su nivel de riesgo en todas estas llamadas basura o no deseadas que tienen. O sea, de cajón es un 40% de tráfico que es de riesgo y de basura, ¿no? Y aprovechando, hay otras herramientas de control telefónico que nosotros no hacemos porque no es seguridad, eso más bien es gestión de gastos que te permiten mantener a raya todo eso, porque ahí les va un tip de experto. Los proveedores telefónicos, su facturación no es precisa. Entonces, si eres una empresa que tienes 3,000 celulares, 40 oficinas, eh, te aseguro que si no tienes un control absoluto, estás pagando de más. Líneas que ya cancelaste y que te siguen cobrando, etcétera. Hay muchas cosas que hacer. Ese es otro tema. Eso no es seguridad telefónica, eso es gestión y control telefónico. Pero sí, cuando analizamos el tráfico a nivel de, por ejemplo, las facturas que pues, se le llaman CDRs o Call Detail Records o récords de llamada, ahí es donde nosotros capturamos todo eso. Y ya con los clientes en producción, pues lo hacemos en vivo, en tiempo real, no necesitamos estos archivos, ni facturas, ni nada por el estilo, lo cachamos en vivo. Pero sí es un punto muy importante. Eh, entonces, del otro, suplantación en redes sociales, en perfiles, en dominios web, en correos electrónicos, en llamadas telefónicas, en mensajes telefónicos, en WhatsApp, en Telegram. Es decir, no hay un canal de comunicación públicamente disponible que no pudieras usar para tratar de suplantar a algo o a alguien. Entonces, por eso es que las empresas de pronto no saben por dónde empezar a protegerse y hay algunas que mejor deciden omitir como que les puede pasar y decir, no, nosotros no nos va a pasar. Yo le recuerdo a mi gente cada vez que lo veo que no debe de hacer eso, ¿no? La realidad es que empresas grandes y pequeñas sufren de estos temas y sí es necesario que en tus presupuestos y en tus estrategias protejas tu identidad. O sea, yo les doy el ejemplo siempre. Dime si tú vas en la calle dejando copias de tu CURP, de tu INE, de acto de nacimiento, en las tiendas, en los restaurantes, en el Oxxo, en el 7-Eleven, o repartes copias en el jardín, ¿no? Con copias de tu fotografía. No lo haces. Si no nos protegemos, es como si estuviéramos haciendo eso con la identidad digital. Oye, y aquí aparte, tocas un ejemplo similar a uno que yo siempre hago cuando hablo de protección digital. Les digo, a ver, tú dejarías tu casa abierta, no solo sin cerrojo, o sea, sin cerrojo, sin candado, abierta la reja, abierta la puerta, abiertas todas las ventanas, abierto el cajón donde tienes el dinero, casi con una flecha indicando que ahí tienes el dinero, y la gente se ríe y dice, pues claro que no. Digo, pues muchas veces eso haces en el tema digital, ¿no? Hemos platicado, hemos hecho varios cafés de ciberseguridad y les decimos, bueno, el password 0123456789 paradójicamente es uno de los que más se repiten. Y bueno, un hacker se tarda menos de fracciones de segundo en poder identificar ese password, así como los otros de combinaciones de tu nombre y de muchas cosas que se hacen. Y esto, Oscar, creo que lo más importante, primero, manejamos nosotros una triada que es conocer, entender y resolver. Sí. No conocemos las cosas, ¿no? Y el hecho de que sean digitales y no las veamos, no es pretexto como para no meternos a conocer de qué se trata, ¿no? Y Hay, creo que estos programas nos ayudan mucho, Oscar, adelante. hay que tocar un tema importante que mencionaste y es algo que está un poco de geek, así como que mucha gente que no está en tecnología va a decir, Oscar, por Dios, ¿no? Get a life. Pero es muy interesante y saber, porque si tú traes un teléfono en la mano, perdón los que me escuchen, tienes que entender estas cosas. O sea, no hacerlo ya no te hace especial ni nada, te hace omiso y casi, casi decidir vivir del lado de la ignorancia, ¿no? Entonces, un punto importante en esta triada que comentas es entender la diferencia entre ciberseguridad, seguridad de información, protección de datos e ingeniería social. O sea, están ligadas, pero son cosas completamente diferentes. Cuando hablamos de ciberseguridad, hablamos de todas las herramientas tecnológicas
que podemos usar para proteger un activo digital. La página web, una base de datos, tu teléfono, la computadora, etcétera. Eso es ciberseguridad. Seguridad de información son todas las medidas, políticas y procedimientos que diseñas e implementas en tu actuar desde la familia hasta la empresa para cuidar la información que vive en estos sistemas, en el teléfono, en la compu, en la nube, donde me digas. Inclusive aquí. Mire, por ejemplo, yo aquí me trajeron un contrato a revisar de la oficina que tengo que firmar, porque ya toca renovar. Y si yo me voy y lo dejo en la mesa, yo estaría faltando a políticas claras de seguridad de información. Y hay empresas en México y en el mundo que si yo me voy y dejo esto en la mesa, al otro día tengo que pasar a recursos humanos por mi cheque. Eso es seguridad de información. ¿Te encanta estar al día con las últimas tendencias e innovaciones? Entonces únete a nuestra comunidad hoy mismo. Suscríbete y activa las notificaciones dándole clic a la campanita para que no te pierdas ni un solo detalle. Estamos seguros que te encantará formar parte de nuestra comunidad de entusiastas de la innovación. Luego viene el tema de protección de datos. ¿Qué es protección de datos? Es políticas y procedimientos y lineamientos para cumplir con mejores prácticas y una ley para que si tú en tu actuar pides datos de otras personas o los datos de tu equipo, los trates como dicta la ley, tanto la nacional como las referencias internacionales. Eso es protección de datos. Y si bien protección de datos como tal cae normalmente dentro del ámbito legal o de los abogados de protección de datos, la realidad es que vivir la protección de datos involucra a seguridad de información, a seguridad y luego a todos, desde el de la puerta, el que nos da los buenos días, hasta el que nos da las buenas noches, pasando por todas las áreas de la cadena de valor de la empresa, porque es una responsabilidad transversal en toda la organización. Y luego, ingeniería social o protección contra la ingeniería social es todos los mecanismos para blindar tanto como sea posible a la vulnerabilidad humana de caer en confusiones o en engaños o en algún tipo de manipulación que nos lleve a dar información, divulgar información o bien abrir una puerta o sacar algo de la oficina o entregar algo. Y ahí hay 60,000 casos diferentes, desde la señora de la tercera edad que le hablaron de la notaría que ya está su testamento, pero que va a pasar un Uber por el pago. Y yo directamente conozco a una persona que salió y le dio dinero al segundo al Uber que le hablaron y todavía fue a la sucursal a retirar dinero. Y también conozco directamente a empleados capacitados con maestría que sacaron chequeras a entregarlas a alguien porque alguien mandó el tema. Y hay digo, 3,000 ejemplos, ¿no? Pero sí es bien interesante y bien importante hacer esas distinciones para no perdernos en el mundo de cosas, porque una vez que dices, oye, ¿sabes qué? Ya me preocupó lo que escuché con Ricardo y con Oscar. A ver, Juan, tú de tecnologías de información, ¿qué estamos haciendo? Pues el de tecnologías de información a lo mejor se enfoca directamente en ciberseguridad. Y meterse directamente en ciberseguridad sin entender el contexto es como cuando tu papá te mandaba y te decía, oye, tráeme un tornillo de la trapalería y tú llegabas con un tornillo que no tenía nada que ver para lo que él quería atornillar, ¿no? O sea, no entiendes cuál es el problema. Por eso hay que ver las cosas así, pues simples, pero redondeadas, ¿no? Sí, fíjate, déjame compartir aquí unos comentarios que tienen que ver justo con lo que estás comentando. Enrique nos dice, bajo nivel de seguridad, respondiendo a la pregunta que hacíamos, dice, alto nivel de vulnerabilidad, no solo en tráfico normal, sino en operaciones críticas bancarias de operación de seguridad. Antonio nos dice, yo creo que el nivel de riesgo es alto
por desconocimiento o por quien es el encargado de sistemas, no cumple con un nivel mínimo de seguridad. Y, pues, bueno, a ver. Adelante, si quieres, vamos déjame con hacer eso y una ahorita vamos pausa ahí con Antonio. Gracias, Antonio, por el comentario. Mi respuesta directa y dura a este comentario es que no es chamba del encargado de sistemas. O sea, en el contexto real, los encargados de sistemas no deberían de estar a cargo de los temas de ciberseguridad. Sí les toca configurar algunas cosas, pero imagínate que y aquí en Jalisco, en Guadalajara, que es donde vivo, hay una gama impresionante de empresas pequeñitas, ¿no? Y aquí se da mucho todavía que está el consultor de tecnologías de información que atiende a 20 empresas y que atiende desde, oye, Pedro, no puedo imprimir, hasta Pedro, ponme un antivirus, o Pedro, creo que ya me hackearon, ¿no? O sea, Pedro es como que el milusos de las tecnologías de información. Y ese es un error enorme que cuesta trabajo porque implica recursos, capacitación, dinero, yo lo entiendo. Y a veces el pobre Pedro dice, espérate, ¿qué hago, no? O sea, te arreglo el cable o me meto a prender un filtro para que no nos caiga ransomware, o te filtro el correo electrónico, o protejo el Twitter, o protejo la base de datos, o protejo la página web, o te capacito en contra extorsión y fraude bancario. No puedes, o sea, no es una chamba de una sola persona. Entonces, sí, es correcto que muchas empresas no cumplen con el nivel mínimo de seguridad. Hay algo que yo les comparto en los seminarios que doy. La gran mayoría de los incidentes de seguridad de información, donde pierdes dinero, datos, accesos, se dan cuando las empresas viven entre la soberbia tecnológica, el típico CISO que yo me sé todas las políticas y cumplimos con todos los estándares, y no necesito ninguna tecnología porque todo lo tenemos controlado, soberbia tecnológica, y por otro lado la fodonguez técnica. El técnico que deja para el último día aplicar lo que del lado de la soberbia tecnológica les dicen que tienen que hacer. En ese rango es donde suceden las cosas muy malas con el tema de seguridad. Entonces, si quieres, pasamos al siguiente comentario, Ricardo. Acá Enrique nos dice, entendemos que los hackers malos hacen su trabajo malignos, pongo, para generar daños, y luego otros hackers buenos hacían su trabajo para reducir riesgos de hackeo malicioso y también generar una economía de producto anti todo. Yo creo que esta es una forma de interpretar la situación real. En las empresas que tienen una madurez en temas de las 4 niveles que yo les dije: ciberseguridad, seguridad de información, protección de datos y protección contra ingeniería social, los procedimientos dictan que tienes que tener un equipo que les llaman el Red Team, que son los que se encargan de ponerse la camiseta de malos y estar tratando de golpearte para descubrir las vulnerabilidades. Y luego tienes el Blue Team, que es el que se encarga de estar arreglando esas vulnerabilidades, ¿no? Entonces, seguramente en la industria habrá un poco de eso, de lo que comentas, pero en la formalidad, en la gestión de la seguridad de información y la ciberseguridad, hay empresas que lo hacen en casa y hay empresas que se dedican a ofrecer esos servicios, de equipo rojo y de equipo azul. El primer paso, cuando tomas en serio tu gestión de riesgos y es por dónde empiezo, típicamente es a través de una auditoría. Y hay diferentes niveles de auditoría. Cuando tienes sistemas que justifican una inversión, tú contratas unas pruebas de penetración o hackeo ético. Y es que en el tema de hackeo, pues hay hackeo ético y hay hackeo, como dices ahí, maligno, ¿no? Entonces, el hackeo ético te ayuda sin riesgo a evidenciar todo lo que te hubiera podido hacer uno malo, si es que no te ha tocado, ¿no? Que como dicen ahí los que hablan de esto, es que es cuestión de tiempo. Sí, fíjate que es importante este esquema. Por acá Antonio dice que gracias por los comentarios y aclaraciones, y hay que tomar en cuenta para evitar la medida de lo posible estos riesgos. Nos los dice Antonio, de lo que le comentabas, que la responsabilidad es de nosotros,
Y creo que aquí, complementando tu comentario, Oscar, y respondiendo un poquito a lo de Antonio, creo que es prácticamente imposible que nosotros como usuarios podamos entender todos los detalles de qué hacer, cuándo y cómo, porque ya es demasiado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer, Antonio? Pues hay que acudir con algún profesional, no tanto traspasarle la responsabilidad, sino decirle, oye, explícame cuáles son los niveles de riesgo y dime al menos los 3 primeros que yo puedo hacer, por decir algo. Una verificación de 2 pasos es algo básico, relativamente sencillo que podemos hacer. El tener un numerito de estos del autenticador que estás poniendo para cuando alguien puede hacer una incursión a tu cuenta, me parece son cosas simples, pero que de alguna manera dan una protección. Pero ya si te pones con un profesional que a lo mejor esté haciendo una intrusión de un hackeo, ahí a lo mejor va a ser más difícil protegerte, pero pues ahora sí que a nivel de usuario debes de tener un nivel de protección, pero conforme vas creciendo en cuanto al nivel de valor de los datos, de la información, de las transacciones vulnerables, tienes que ir teniendo más protección, ¿no? Digo, como usuarios de a pie, pues con lo básico creo que podemos quedar bien protegidos y entender qué puede haber. Y aquí, Oscar, creo que estar al tanto de qué nuevas cosas se les van ocurriendo para que te vayas pudiendo proteger de este tipo de cosas, ¿no? Y lo comentábamos creo que la otra vez, o sea, ya pareciera que es el sabor del mes, ¿no? Ahora salieron los paquetes de DHL, ahora salió lo de CFE, ahora salió lo de quién sabe qué otra cosa, ahora salió lo del paquete. Esta semana estaba viendo un reel en Instagram de que ahora de repente llegan y te dejan una caja de Amazon en tu casa, tocan y entonces te dicen, escanea este código, ¿no? Un código QR para confirmar el envío. Tú ya dices, ay, pues ¿quién me mandó? Lo voy a checar, ¿no? Y a veces sí viene algo ahí, no sé, un teléfono, viene algo que sí es de valor, y entonces tú dices, ay, se equivocaron, me lo voy a quedar, y cuando escaneas el código, realmente ese escaneo del código QR se va y lo que hace es ejecutar algo digamos que te roba el teléfono, por simplificarlo, ¿no? Y este mismo esquema, Oscar, de QR lo está viendo en cafeterías, por ejemplo, donde hay un video de una cámara de seguridad donde se ve que una persona llega, se pone así de ladito, agarra y le pega un sticker con otro QR a donde ibas a tomar el menú. No quiero crear pánico y que ya no vuelvas a escanear un QR en tu vida, pero ese tipo de cosas que dices, no, pues hay un QR, ¿qué daño puede hacer? Pues dependiendo de a dónde se vaya esa dirección de QR, puede haber páginas de internet que se autoejecutan y sí pueden de repente causarte un daño importante, Oscar. Sí, a mí me gustaría aprovechar la oportunidad para desmitificar lo que vemos en las noticias, ¿no? Hay medios tradicionales y especializados que obviamente tienen su línea editorial alrededor de este tipo de noticias y con las preferencias que manejan los teléfonos ahora, pues si tú viste un artículo y le diste like, te van a empezar a salir 30 artículos de lo mismo, ¿no? Y la realidad es que para que la gente veamos las noticias, pues nos tienen que llamar la atención y los medios digitales viven de la exposición, o sea, viven de los clics. No sé si se han metido a un periódico digital recientemente, o te metes a ver la noticia y hay 60 anuncios, ¿no? Porque la forma de financiar su operación es con esos anuncios. Y ellos cobran por vistas de los anuncios y por clics de los anuncios. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Los titulares de las noticias normalmente tienen que hacer referencia a lo último, lo nuevo, lo peligroso. Vamos desmitificando. En los últimos, me voy a ir corto, 2 años, la conducta base por la que la gente cae en estas cosas ha sido exactamente la misma. Es decir, yo ahorita te hablo y te digo te ganaste una pizza. Mañana te hablo y te digo te ganaste un coche. Fraude nuevo, te ganaste un coche. Y pasado mañana te ganaste un termo. Fraude nuevo, ahora hablan con termos. Espérate, brother, es la misma llamada telefónica. Conducta base, no contestes.
Fraude nuevo, llega un mensaje de DHL, fraude nuevo, llega un mensaje de Mercado Libre, fraude nuevo, llega un mensaje. No le des clic al mensaje. Es decir, las conductas base son las que la gente tenemos que recordar, independientemente si llega vestido de bombero o de pitufo. No abras la puerta, ¿no? Entonces, antes, o bueno, todavía sucede tristemente, pero antes llegaba un ratero disfrazado de la compañía de luz. Voy a revisar su medidor. Ah, pásale, chin, asalto, ¿no? En un mes llegaba el del agua. Voy a revisar su medidor, chin, asalto. ¿Qué hacía la gente? No, ya no abro. Quien sea, ya no abra. Es exactamente lo mismo. No confíes en llamadas, no confíes en mensajes, no des clics en lo que no sabes con certeza que tienes que dar clic. Normalmente, y este es un consejo, lo que se vea muy, muy malo o muy, muy bueno es prácticamente un hecho que es falso. Veo, vivimos en una realidad en donde nadie regala nada. Entonces, si es muy, muy bueno o muy, muy malo, es falso. ¿Qué sería muy, muy malo? Tengo a tu hijo secuestrado, me tienes que depositar 5,000 pesos antes de las 6 de la tarde. Ay, por Dios, corre. Espérate, piénsale tantito. ¿Por qué antes de las 6 de la tarde? Porque las transferencias en Oxxo cierran a las 8. Sí. Y porque si cuelgas, entonces ya te desespantas y ya no les vuelves a contestar. Entonces, aprovechando paréntesis comercial, hay un seminario la próxima semana de comunicaciones hostiles, buenísimo. Ahí en mis redes se abordan justamente todos estos temas de lo que te puede pasar, de robar identidad, fraude, estafa, engaño, chantaje, que todo esto es ingeniería social, ¿no? Entonces, desmitifiquemos eso para no espantarnos, porque a veces parece que nunca vamos a alcanzar de conocer todo para protegernos. Y la realidad es que lo que tenemos que entender son las conductas base, que son muy simples. Irónicamente es fácil protegerse, a pesar de la complejidad técnica que normalmente va alineada con la complejidad de la operación en la que vives. Si hablas, por ejemplo, de un banco o de una empresa de comercio electrónico, obviamente tienen sistemas muy complejos, pero pues tienen equipos de trabajo completos y expertos que se dedican a cuidar. En el contexto personal, pues es muy fácil recordar estas medidas, ¿no? Claro, tocaste un punto que me parece medular y lo voy a repetir y luego lo voy a reforzar. Tenemos que extraer la conducta base, ¿no? Si logramos identificar cuál es la conducta base, pues efectivamente, o sea, el tema de que X te va a regalar una fortuna de Y país, eso es algo que se viene repitiendo desde hace 50 años. No, ¿qué es lo que cambia? Antes llegaba con una carta en un correo físico, y luego fue el príncipe de donde tú quieras, el príncipe de la provincia africana, luego fue el príncipe de Sudán, luego fue el príncipe de un país olvidado por ahí en el sudeste asiático, y luego fue que habían matado a los papás, y luego fue que tenía que sacar el dinero. O sea, cambian partes, pero es la misma película, es la misma conducta. Aprendan a identificar estas conductas para verlo. Ya les compartí por aquí las redes, la red de LinkedIn de Oscar. Métanse, revisen ahí en su perfil lo que tiene publicado, para ver lo que nos comentabas del curso. Es interesante. Métanse a ver la diferencia real entre estar protegidos y estar desprotegidos. Es conocer, es lo primero, necesitamos conocer. Ya, entonces después entenderemos y dominaremos. Un comentario aquí de Carlos, lamentablemente ya se fue. Carlos dice, buena plática, pero pues no se puede interactuar, entonces es una llamada telefónica entre dos, mal formato. Carlos, sí y no, o sea, de repente hemos tenido 100, 150 personas escuchándonos, y sí se puede interactuar, y tan se puede interactuar que aquí estoy poniendo tu comentario, estoy poniendo los comentarios de los demás. No es una charla entre varias personas, efectivamente no es el formato, ¿no? Para eso hay otro tipo de formatos. Aquí es un programa más informativo, pero sí hay interacción y motivamos a que la gente interactúe y nos comente, ¿no? Aquí tengo otro comentario de Enrique, dice, el de esta semana, ¿no? El sabor de la semana es, después de que se refería a confirmen la recepción de una joya, en esta semana es obtenga un depósito con su CURP y utilice este vínculo.
por favor, no le den clic a los vínculos que llegan por mensajes de SMS, por mensajes de WhatsApp. Si les llega un link del banco que dice confirme este depósito que le acaba de llegar a su cuenta, marquen al banco, métanse a la aplicación, no desde el link que les mandaron, métanse a la aplicación como normalmente se meten a la aplicación de su banco desde el navegador o desde el teléfono, pero no den clic en esos, en esos enlaces, Oscar, porque luego muchas veces pues no conocemos, confiamos, nos gana la emoción y es cuando caemos y bueno, se hace un desastre. ¿Te encanta estar al día con las últimas tendencias e innovaciones? Entonces únete a nuestra comunidad hoy mismo. Suscríbete y activa las notificaciones dándole clic a la campanita para que no te pierdas ni un solo detalle. Estamos seguros que te encantará formar parte de nuestra comunidad de entusiastas de la innovación. Déjame compartirles algo. Nosotros en nuestro quehacer dentro de Voicetech estamos trabajando con instituciones financieras para equiparlos con herramientas que los protejan a nosotros, a ustedes como cuentavientes o como compradores digitales. Eso es lo que nosotros realmente hacemos. Sin embargo, como individuos, más allá de que si eres dueño de empresa o director o te dedicas a lo que te dediques, hay que conocer cómo es este juego del tema de los datos. La víctima típica de fraude telefónico, de engaño, de estafa, cuando te platican lo que les sucede, te dicen, primero es que contesté, ¿no? Ya deja tú si el número era el del banco, si se parecía, si creí, si no me fijé, contesté. Ok. Y luego me dijeron mi nombre. Ya sabían mi nombre. Y también me dijeron las primeras 4 dígitos de mi tarjeta. Ya los tenían. Ellos ya tenían la información, no les di nada. A ver, hacemos una pausa. En este país y en todo el mundo existe un mercado negro de información, de datos personales, bases de datos con millones de registros, algunos viejos, algunos nuevos, pero al final de cuentas millones de registros de personas que en algún momento hemos tenido un producto de algo que compramos en donde dimos nuestros datos. Eso es una realidad. ¿Cómo sucede? Hay empleados desleales que sacan la información y la venden. Hay empleados desleales que sacan la información para dedicarse a hacer fraude de ellos cuando salen de trabajar. Hay vulnerabilidades de empresas en donde hackean sus sistemas y les roban la información y luego la venden en foros en línea donde hay gente que la compra para dedicarse a hacer este tipo de cosas. Y a lo mejor a algunos les han llegado correos de gente que vende bases de datos para marketing, por ejemplo. Es exactamente la misma cosa, te están vendiendo datos. Eso sucede. Tu nombre cuesta 200 pesos, tu CURP cuesta 300, tu tipo de sangre cuesta 50, tu preferencia sexual cuesta 250. Cada dato tiene un valor en el mercado negro. Entonces, hay un mercado que no lo vamos a parar, existe. El hecho de que cuando te hablen o te manden un mensaje ya sepan tus datos no les da ninguna legitimidad. Es que compraron los datos. Entonces, de inicio, el hecho de que ya tengan algún dato tuyo no significa que sean las personas que dicen ser. Entonces, no, eso no debe de dar pie a que confíes. Ese es un consejo importantísimo, ¿no? Los datos sobre los que van, que no tienen, son los que cambian de forma dinámica o los que tú colocaste de manera confidencial. ¿A qué me refiero? A los códigos de doble factor de autenticación, es decir, dale clic, te va a llegar un mensaje, mételo y ya completas algo, ¿no? Abrir un servicio, etcétera. O los que tú sabes que son tus contraseñas. Esos datos son los que buscan robar, porque son los que abren la puerta que sigue para robar el acceso a tu cuenta y después robar tu dinero. O para robar el acceso a tu cuenta y comprar con tu cuenta. O para robar el acceso a tu cuenta para después hacer compras con la información que está guardada. Y finalmente con los datos de la tarjeta para ya ahora sí a comprar directamente.
Entonces, los datos que no debes de dar ni confirmar son los que cambian de forma dinámica y los que se supone que solamente tú sabes, aunque te los llegaran a decir, tú siempre di que no, porque nadie te los tiene que pedir de inicio, ¿no? Entonces, conductas base, el hecho de que ya tengan mis datos no significa nada. El hecho de que tengan mis datos no me obliga a mantener la conversación o a interactuar con un mensaje. Y lo que nunca debo de dar son los datos que cambian de forma dinámica o los que se supone que solamente yo tengo. Súper importante. Sí, fíjate que todo este tema, híjole, tener algunos candados, tener algunas identificaciones como para poder tú desvirtuar si realmente lo que te están diciendo es real o no, creo que es bien importante, ¿no? Creo que es bien importante. Y tú justo acabas de dar pues una sugerencia. Esta parte del doble factor de autenticación, háganlo, sea por código, sea por un correo electrónico que confirmes el código, sea por cualquier cosa, ¿no? Porque a veces es relativamente fácil que te puedan hackear todo. Lo comenté creo que hace un par de programas. Un amigo en su cumpleaños le escribo WhatsApp, oye, felicidades, y me dice, qué bueno que me escribes, fíjate que tengo un problema, no sé si me puedas mandar dinero, 5,000 pesos, te lo regreso ahorita en la tarde porque tengo un problema con mi cuenta de banco y ya le hackearon la cuenta, ¿no? No es cierto, ya me acordé, le escribí al Facebook y le dije, y me dice, dice, no, ¿sabes qué? No sé si me pudieras prestar dinero, le escribo al WhatsApp y me dice, qué bueno que me escribes, hoy hay una fiesta en mi casa de cumpleaños, a ver si puedes venir, pero mándame primero tanto dinero. El cuate o sea, vive en otro estado y es claro que no era él, pero ahí ya, pues, ¿cómo le contactas? O sea, le hackearon la red social, le hackearon el teléfono y pues ya ahí ya no tienes prácticamente para dónde moverte, Oscar. Claro. Entonces, sí sí es esto, debe de ver y, otro tema, qué bueno, mira aquí, comenta Enrique, dice, ahora en la caja del súper debo llevar una capa para que no vean mi código de compra de la tarjeta de crédito. Empieza a haber muchas leyendas urbanas, ¿no? De las tarjetas de crédito que te pueden copiar el RFID de la identificación inalámbrica que tienen como para que puedan después usarla, nada más por proximidad, entre otras cosas, ¿no? Entonces ahí Sí. pues, hay que tener cuidado con eso. Pues es que pues el NIP se supone que te da seguridad. Realmente la práctica más común que todavía se da es la clonación de la tarjeta. Y ahora la clonación de la tarjeta, pues necesitas el NIP para pasar ese nivel, aunque ya la clonada, si no tienes el NIP, pues no puedes comprar. Entonces, pues conviene cuidarlo. Digo, de hecho, muchos empleados de los establecimientos se voltean cuando te dan la terminal, ¿no? Mi recomendación es si van a utilizar los pagos por contacto, uno, ustedes den la tarjeta, nunca se la den a la persona que va a cobrar, porque es muy común que el empleado de la tienda te pide la tarjeta y él la pone en la terminal y luego te cobra. Y ahora se dio mucho la costumbre de, ¿quiere que le imprima su voucher? Y mucha gente, por ahora resulta que todos somos sustentables, no, quiero salvar al mundo, no me imprimas mi ticket y a veces te cobran mal. Entonces, una buena práctica, que te impriman tu voucher, lo checas y lo tiras, ni modo. Así, o que te lo manden por correo electrónico, muchas terminales de las nuevas ya lo hacen, ¿no? Entonces, no sueltes tu tarjeta, tu paga y oculta tu NIP, pues es lo mínimo que podemos hacer. Es importante, ¿no? A ver, nos dicen, ¿qué recomendaciones son útiles para blindarnos contra compras online con Amazon o Mercado Libre? Ok, puntos importantes. Casi todas las cuentas de banco hoy, a través de la aplicación móvil, te permiten tener una tarjeta digital. Esa tarjeta digital, los datos de la tarjeta importantes para poder hacer una compra, los mínimos, son, pues ahí está la pregunta, mira, ¿qué tan recomendable? Es 100% recomendable. Da un poco de flojera tenerte que meter a la aplicación para hacer una compra, pero es lo más seguro, porque el CBB es dinámico, entonces cambia todo el tiempo, tiene una duración promedio. Entonces, aunque
te llegaran a dejar guardado en algún lugar donde no tenía que estar el número de la tarjeta, sin ese CBV vigente, pues no podrán hacer las compras. Entonces, hay que aprovechar las tarjetas digitales. Mi recomendación es, si por facilidad quieres dejar guardada una tarjeta en las plataformas de compra, primero, las contraseñas tienen que estar verdaderamente seguras. O sea, nos podemos pasar una hora hablando de contraseñas seguras. Que es seguro es difícil. Combinación de caracteres lo más largo posible que te acuerdes, para que después el acceso a tu cuenta no sea difícil. Y luego en la tarjeta que coloques, pues no pongas la tarjeta donde tienes los ahorros de tu vida. Si eres un comprador frecuente en línea, ábrete una cuenta en algo fácil, por ejemplo, Nu, jala muy bien, a mí me gusta mucho su servicio. Ábrete una tarjeta de crédito con poquito crédito o ábrete una tarjeta de débito y nada más ponle lo que necesitas para comprar. Recomendación, hagan compras con tarjeta de crédito. De crédito. Ya dejen ustedes del fraude. Si tienen que hacer una reclamación, las reclamaciones en tarjetas de crédito vuelan muchísimo más rápido que las de débito. Hay quien dice es que no es tu dinero, es del banco. La realidad es que existen procedimientos para hacer algo que se llaman los contracargos o los chargebacks y es mucho más fácil resolverlo en las de crédito. Entonces, recomendación, usen la de crédito y no usen la de débito. Y si van a usar la de débito, pues no pongan donde tienen el trabajo de su vida. Por favor, no abran si y pongan 1,000, 2,000 pesos y con eso vivan. Eso serían recomendaciones, ¿no? Oye, y déjame, si me permites agregar, Oscar, en lo que vamos leyendo aquí el comentario de Hugo. El otro tema, si ya casi ya todo el mundo tiene una aplicación de su banco en el teléfono, tienes forma de deshabilitar la tarjeta. Entonces, pues Sí. digo, deshabilítala y cuando lo vas a usar te metes y la habilitas, ¿no? Y efectivamente, la parte de lo que dices de las tarjetas de débito, en general, si tienes los ahorros de tu vida, como bien lo comentabas, pues no los dejes en la cuenta, súbelos a una cuenta de inversión, oculta la cuenta de inversión de tu teléfono, no por si, esperemos que no, pero si te llegan a secuestrar, pues entonces esa cuenta oculta no la ven, ¿no? Entonces, pues generas menos inquietud de que puedan hacer algo. Sí, hay que reducir la huella o el footprint, como le dicen en inglés, ¿no? La realidad es que si tú haces todo esto que te estamos diciendo, pero te dejas engañar, no te va a servir. A Sofía Niño de Rivera apenas le pasó, lo publicó hace 2 o 3 semanas. Ella tenía su banca digital, tenía, según lo que platicó, porque yo no la conozco obviamente, ¿verdad? Tenía sus cuentas de inversión y las tenía ocultas en su aplicación, pero se dejó engañar. En una llamada se dejó engañar, dio la información, siguió instrucciones. Los bancos identifican este tipo de fraude, no le dicen fraude bancario, le dicen fraude guiado. ¿Qué es el fraude guiado? Está siguiendo instrucciones. Entonces, pues no dejarse engañar, porque realmente tú puedes tener el ejército y la Guardia Nacional cuidando tus activos digitales, pero si te hablan y tú das la información, pues créanme que los soldados no van a poder hacer nada, ¿no? Dice Hugo, la evolución de los ataques digital o telefónico seguirá evolucionando. La tecnología ya permite blindar a las organizaciones y usuarios de este problema, solo es cuestión de que las empresas lo adopten. Es correcto. Y valga el comentario de Hugo para hacer conciencia. Yo estoy haciendo unos videos que publico en LinkedIn semanalmente con el objetivo de compartirles a los responsables de la gestión de fraude que sé que tienen un problemón en las manos y están ocupados. Algunos tips para facilitarles el proceso de evaluación y de entendimiento de las amenazas y de las diferentes opciones, ¿no? Eh, pero es indispensable, y de hecho lo voy a platicar la próxima semana. Tuve la fortuna de que me invitaran a un foro, a moderar un foro de discusión con una organización que está haciendo cosas muy buenas de consumo digital. No les platico más porque la realidad es que no sé si tengo autorización todavía de platicarlo, pero ya les contaré cómo estuvo. Pero bueno, voy a estar ahí con autoridades de protección de datos, con líderes de fintech, platicando de este tema porque se tiene que hacer algo más, pero se tiene que hacer algo más rápido. O sea, el proceso de adopción telefónica, tecnológica en las empresas grandes es lento. O sea, hay muchos procedimientos que tienen que cumplir
y es indispensable encontrar una ruta mucho más rápida para poderse proteger y proteger a sus clientes, ¿no? Sí, correcto. Fíjate, tocas un punto junto con lo que estaba comentando Hugo. Este, tocas un punto bien importante relacionado con esta parte de las empresas. Cuando las empresas son grandes, para cambiar procedimientos, tienen que cumplir con muchos requerimientos, pasos, procedimientos, y hay veces que el ataque va más rápido que el cambio en los procedimientos. Entonces, creo que las empresas grandes que tienen toda esta parte burocrática, ¿no? Burocrática por definición, no por crítica, pues tendrán que hacer excepciones para esta parte de protección digital, porque si no, pues les puede ganar el tiempo, ¿no? Es que Entonces, miren, las empresas, me consta, hacen un muy buen trabajo y invierten mucho dinero y procesos, pero en cuidarse ellos. Lo que sucede fuera de sus sistemas o fuera de sus instalaciones, fuera de lo que ellos tienen control, pues por una definición vieja que recientemente se hizo vieja, pues no les tocaba, ¿no? La Comisión Nacional Bancaria y de Valores hace algunos meses modificó la ley de instituciones de crédito en lo que tiene que ver con algo que le llaman plan estratégico de gestión de fraude. Y por primera vez en la ley colocan los vectores de ingeniería social, llamadas, mensajes, páginas, redes sociales, todo eso, dentro de las obligaciones por ley de las empresas a las que les aplica esta ley de instituciones de crédito y a otras que se denominan comisionistas, que son las que ofrecen servicios secundarios, que son parte del ecosistema de pagos y todo eso, para empezarse a cuidar. Y digo, eso es un paso, es positivo, pero toca a las empresas de entender que pues ahora una partecita de su identidad muy importante, una pequeña puerta a sus servicios, vive en los millones de teléfonos que están en sus clientes. En México somos más de 120 millones de líneas telefónicas celulares, más de 90 millones de dispositivos. Hay una brecha todavía por bancarizar a mucha gente. No toda la gente tiene cuenta de banco y mucho menos no toda la gente tiene una aplicación de banca digital, pero sí mucha gente compra en Temu, mucha gente compra en Shein, casi todos tienen WhatsApp, algunos juegan Roblox o casi todos tienen Facebook, Instagram, los chamacos tienen Twitch. Es decir, no necesitas tener una cuenta de banco o de un banco en particular para no ser vulnerable. Basta con que tu teléfono suene. Eso es bien importante entenderlo, ¿no? Pero bueno, existimos esta gama de empresas como Voicec, que dentro de nuestro proceso de venta nos corresponde simplificar el reto para nuestros clientes y aplicar una tecnología que esté probada, que sea buen negocio para ellos, porque al final de cuentas un negocio requiere rentabilidad y las inversiones deben de dejar un retorno, pero además contribuye en muchos aspectos a tener más clientes y a retener los que ya tienes, ¿no? sí, es correcto. Nada más reafirmando, Leonel nos preguntaba que si es más conveniente usar una tarjeta de crédito que una de débito. Sí, sí, Leonel, es más, tiene mejores niveles de protección y tiene mejores niveles de detección de conductas atípicas. Entonces, sí, mejor. Y además, digo, a final de cuentas, pues en el crédito se van sobre tu crédito y en la de débito se van sobre tu patrimonio. Entonces, sí, definitivamente es más recomendable la de crédito. Y pues aquí Enrique, ya prácticamente al cierre del programa, Oscar, Enrique nos comenta, dice, ya hay hasta programa de televisión para alertar los riesgos de fraudes y amenazas cibernéticas, hace falta aprendizaje y difusión masiva. Y mira, Enrique, yo que estoy, digo, metido hasta la médula en todo esto, no sabía que había un programa, ¿no? Entonces, pues sí, Oscar, creo que no vamos a acabar de educarnos y de reeducarnos en todos estos temas porque la tecnología va a 100 por hora, los criminales van a 1000 por hora y a veces nosotros vamos a 10 por hora y eso es donde se nos hacen unas brechas de protección bien complicadas. Déjame cerrar con esto, Ricardo. El problema de fraude telefónico, de extorsión telefónica, que por cierto, delito número 1 y número 3 en este país,
según el INEGI publicado hace 2 semanas. Fraude telefónico, extorsión telefónica, secuestro virtual, estafas, engaños, todo eso tiene 2 enormes componentes. El abuso tecnológico, que es el usar el teléfono para lo que no es, el usar los códigos, el usar las apps para lo que no, eso es abuso tecnológico. Y por otro lado, el abuso humano, el que te dejes engañar, el que estés distraído, el que creíste. Entonces, la concientización, que ahorita comenta Enrique, difusión masiva y todo eso, la asociación de bancos, las empresas, métanse, hay difusión. La gente somos necios, la gente somos sordos, nunca va a ser suficiente, pero si todos pusiéramos atención, si todos llegáramos a ese programa que dices a las 8 y le prendiéramos a la tele, solamente estaríamos abordando la mitad del problema, que es la parte humana. Y no estaríamos abordando la parte tecnológica. Entonces, una estrategia adecuada de este tipo de riesgo, para eso que esos tipos de conductas forzosamente tienen que llevar la parte tecnológica, porque esto es tecnología, señores, y la parte de concientización que muchos hacen bien. Y justamente nosotros aportamos la parte tecnológica para complementar la parte de concientización que muchos están haciendo bien. Exactamente, Mario, al mejor cazador se le va la liebre, y yo les puedo compartir directores de empresas de ciberseguridad, directores de bancos, directores de finanzas, o sea, personas que tú pudieras decir, oye, pues claramente formación no te faltó. No, pues es que iba en el coche. No, es que me estaba llorando el niño atrás. Es que yo creí, por eso las 2 cosas, porque cuando esté llorando el niño atrás, cuando tu mamá se cayó, cuando ibas distraído, cuando estabas echando novio, para eso sirve la tecnología que te protege de forma automática. Sí, correcto. Y bueno, pues prácticamente nos estamos despidiendo del programa. Oscar, muchísimas gracias. Por ahí les copié el LinkedIn de Oscar. Métanse, compártenos esta infografía que me dijiste que tenías para mandárselas por correo a todas las personas. La verdad es que creo que sí es muy, muy importante verlo y pues seguir viendo. Y pues Mario nos dice que es la esquizofrenia, y es que Mario, un buen amigo y aparte muy experimentado en temas de tecnología. Entonces, Mario, bueno, ¿qué tantas historias ya te habrán tocado en todo esto? Y bueno, pues Oscar, nos estamos despidiendo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ricardo, y a todos los que nos hicieron comentarios. La verdad es que estas conversaciones son mejores con muchos comentarios, ¿no? Gracias. Sí, buenísimo. Y pues bueno, ya estamos. Si están viendo la grabación del programa en LinkedIn, en Facebook o en YouTube, pongan su comentario. Sí los contesto, todos los comentarios los contesto, los refiero con Oscar para que lo vean. Ya no nos platicaste nada de lo que es tu solución de Voicek, que está espectacular. Pues te vamos a invitar a otro programa para que nos platiques, porque, bueno, ¿qué te puedo decir? Dijiste parte humana y la parte tecnológica, aplicaciones y software y soluciones como la que tú tienes, creo que es la contraparte y es el contrapeso perfecto para realmente tener un blindaje. Pero pronto nos ponemos de acuerdo y te invitamos otra vez aquí al Café de Innovación. Y a todos, pues muchísimas gracias. Nos vemos el próximo jueves. Que tengan prácticamente ya un excelente fin de semana y hasta luego. Hasta luego. Gracias por acompañarnos en esta emocionante travesía en el Café de Innovación. Hemos explorado, aprendido y conectado con la increíble comunidad de innovadores como tú. Pero nuestra conversación no termina aquí. Síguenos en redes sociales, visita nuestra web, mantente al tanto en YouTube y únete a nuestro grupo de WhatsApp. Juntos continuaremos la revolución de la innovación. Hasta la próxima semana, donde seguiremos explorando el futuro. Café de Innovación, donde cada despedida es el comienzo de una nueva aventura. ¡Hasta pronto!